Pues muy buenos días, estimado auditorio. Estamos en su sección La Entrevista de la emisión del día de hoy de La Verdad sobre la Mesa. Sección que, como todas y todos ustedes saben, está orientada a platicar con personajes de la sociedad zacatecana. Personajes de diferentes ámbitos y de diferentes trincheras. Universitarios, investigadores, académicos, artistas, comerciantes, prestadores de servicios, en fin, de ese amplio y nutrido mosaico de personajes de este nuestro Zacatecas. Fieles a la tradición, pues estamos con un auténtico zacatecano en la vida de Zacatecas, que aunque no nació en Zacatecas, ya nos lo estará comentando, pero presiento que se siente más zacatecano como el que más. Estamos con el doctor Eligio Mesa Padilla. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien. Me da mucho gusto saludarlo, que nos reciba aquí en su espacio, que además debemos decir que es un espacio muy agradable. Se ve que trabaja todo dar aquí, ¿no, sí, muy a gusto, doctor? Sí, muy a gusto, trabajo muy a gusto aquí. Más en las mañanas que en las tardes. Ajá. Me concentro muy bien, muy a gusto a redactar, a leer, a investigar, a preparar material, a hacer artículos, capítulos de libros, alguna investigación que termina como libro, etcétera. Que además este trabajo y supone, bueno, cada trabajo tiene sus características, unas lo tienen características en un sentido, otras en otro. El trabajo de investigación pues es un tanto, digamos, como un tanto solitario, supongo yo, un tanto entre cuatro paredes, pero imagino que debe ser a todo dar. Precisamente yo creo que eso lo hace bonito, ¿no, maestro? Es que se necesita la soledad. Claro. Para poder uno concentrarse con los autores que está uno leyendo. Ajá. Y sobre todo concentrarse con uno mismo. Ajá. Para poder abordar a los diferentes autores. Ajá. Con toda la capacidad. Ajá. Que uno tiene y con todos los alcances que uno pueda tener. Ajá. Para poder desentrañar de los autores lo que está expreso y lo que no está expreso, y lo que uno puede interpretar acertadamente, y sobre todo ir relacionando todo lo que uno lee con lo que uno está investigando. Porque además supongo yo que también para la investigación, me imagino que para escribir también se requiere inspiración, ¿no? También se requiere un momento en el cual un cierto estado que permita escribir con mayor fluidez. Supongo que cuando no se está en ese estado se batalla para esa cuestión, ¿o cómo está esa situación? Sí, mire, yo creo que si uno expresara mecánicamente lo que lee, pues no tendría mayor problema. Ajá. Pero uno tiene que leer y tiene que estar pensando con originalidad. Y lo que uno lee es para fortalecer la argumentación que uno ha pensado previamente. Claro. Y entonces en el pensar con originalidad requiere de la creatividad de uno. Y mucha gente no se anima a hacer uso de su propia creatividad, porque si uno rompe los límites de la creatividad, al rato ya está razonando, o más bien está uno pensando irracionalmente. Entonces la creatividad es muy importante a la hora de estar uno trabajando intelectualmente hablando. Y si uno hace una interpretación así a la ligera, pues carece de todo valor intelectual. Claro. Pero lo más importante de todo es que uno tenga en todo lo que uno investigue su propia contribución original, y que cuando uno lee lo que otros han escrito al respecto, sea para fortalecer lo que ellos no investigaron, pero que está relacionado mucho con lo que uno se está investigando. Claro. Y claro que todo esto parte de que uno tiene que tener un supuesto, porque uno investiga en lo desconocido, pero existente. Y entonces es ese supuesto. Parto de que esto es así. Y a partir de ese supuesto uno va viendo que en otros términos
más elaborados le llaman hipótesis, ¿verdad? Claro, claro. Y uno va desarrollando esa hipótesis, ese supuesto del que uno parte, y llega un momento en que comprueba que es cierto. Como también supongo que se puede dar el caso en el cual se parte de un supuesto, se realiza la investigación y a veces puede suceder que la situación es distinta a como originalmente pensaba uno. ¿También llega a ocurrir eso? Sí, puede suceder. En general a mí no me ha pasado. No me ha pasado porque trato de trabajar bien mi hipótesis, trato de pensar bien mi supuesto, que también parte de la realidad conocida, para poder investigar la que no está conocida por mí. Claro, claro. Y entonces ya a partir de ahí normalmente resulta cierto. Uno prueba la hipótesis, porque si se le cae a uno la hipótesis en plena investigación, se acaba todo. Porque ya no es lo básico. Ya no puede continuar uno investigando y entonces tiene que iniciar otro tipo de investigación. O sea, empezar de nuevo, otra situación distinta. Sí, claro, porque claro. Partió de un supuesto equivocado. Ok. Muy bien. Pues bueno, ahorita a reserva de que por supuesto seguiremos abordando la parte relativa al trabajo de investigación, que además el doctor Eligio lo comenta como se ve que le gusta porque lo dice con mucha pasión, ahora sí que como que se le ilumina la vista cuando está comentando esto de la investigación, y por supuesto que continuaremos abordando. Pero a mí me gustaría hacer un recorrido por la vida del doctor Eligio Mesa Padilla. Ahorita, en estos momentos, bueno, él desde hace mucho tiempo es un universitario destacado. Yo digo que en esta parte, inclusive donde están estas instalaciones universitarias, bueno, pues está una parte fundamental del estado de Zacatecas, no solo de la universidad, en general del estado. Aquí encontramos a muchos de los zacatecanos y universitarios más destacados, muchos de ellos a los que conocemos y hemos tratado y sabemos de sus capacidades. El doctor Eligio parte de esa comunidad de destacados universitarios, pero para llegar a esto, pues es producto de todo un proceso, y ese proceso inicia con el nacimiento. ¿Dónde mero nació el doctor Eligio? Yo nací en Huejuquilla, el Alto Jalisco. Es jalisquillo, pues usted. Sí. Jalisquillo. Por eso decíamos al principio que zacatecano como el que más, pero no nació en Zacatecas. A veces digo que soy más zacatecano que cualquier gobernador. Normalmente ellos se van, vienen y nos gobiernan y se regresan otra vez. Claro. Creo que empieza a haber condiciones para que no suceda eso tan fácilmente, ¿verdad? Pero por lo pronto así han sido. Así es. Entonces, pero yo digo, soy más zacatecano que cualquier gobernador de los pasados, ¿verdad? Por supuesto. Pero entonces nace pues en Huejuquilla. ¿Hasta qué edad vive en Huejuquilla? Mire, yo me salí de ahí, precisamente aquí a Zacatecas, a los 12 años y medio. Y me regresé a tercero y a terminar hasta sexto. ¿Entonces termina la primaria en Huejuquilla? Terminé la primaria en Huejuquilla y luego me vine aquí a Zacatecas con todo el propósito de entrar al seminario. Yo tenía la seguridad de que yo quería ser sacerdote. Estuve 3 años en el seminario y regresé de vacaciones, entré a cuarto y me salí. Bueno, pero y para esta cuestión original de pensar en querer ser sacerdote, ¿es una cuestión personal o influyó su familia, su papá, su mamá, o cómo fue? Influyó mucho la maestra que tuve en quinto y sexto año, que era religiosa. Ok. Sí. Y entonces un momento pues... Y me convencí de lo que ella me iba diciendo, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo tú dices que estuvo en el seminario? 3 años. Y hay un momento que llega la convicción de que no era esa sí, su... Entré a cuarto y dije, esto no es para mí. ¿Y no se genera un problema interno de cierto sufrimiento de decir, aquello que pensaba yo que es mi vocación no resultó? Mire, en mi caso no fue tan así, porque todo tercer año yo estaba con todo el deseo de retirarme del seminario. Creo que me hacía falta pensarlo mejor. Y cuando llego a cuarto, que tuve un periodo de reflexión muy importante, tomé la decisión. Yo creo que el momento crítico es después, porque uno tiene que adaptarse a condiciones que ahí nunca había tenido uno. Pero cuando uno sale del seminario, tiene que pagar renta,
tiene que pagar luz, tiene que proveerse de la propia alimentación. Sí, una serie de complicaciones que no las había antes. Ajá, y ahí lo tenía todo. Ajá. Me tenía que dedicar a estudiar nada más y lo hice con mucho empeño. Ajá. Ok, bueno, y después, una vez que decide pues otro camino, ¿a qué institución educativa ingresa aquí en Zacatecas? Fíjese que entonces no revalidaba nada ni convalidaba nada. Ajá. Por lo menos no en mi caso. Ajá. Y yo me fui a trabajar de docente, de maestro a un municipio de San Luis Potosí, ajá, de maestro de secundaria. Pero al mismo tiempo me inscribí porque era una secundaria vespertina. Entonces era alumno de secundaria y maestro al mismo tiempo. Sí. Es una cuestión un tanto sui generis, ¿no? Sí, allí no sabían que estaba inscrito como alumno. Pero mire, oficialmente sí estaba. Ajá, ajá. Me vine terminando primero y me inscribí aquí, que tenía poco de recién abierta la secundaria nocturna, entré a segundo de secundaria y terminé tercero de secundaria en la nocturna. Ajá. En el segundo año estaba en el edificio que ahora está aquí en la Plaza Independencia, en la Casa de la Cultura Municipal. Ajá. Allí era la secundaria nocturna. Que después de años fue presidencia municipal. Sí. Ok, sí. Ajá. Pero también era en el día escuela Zaragoza, no recuerdo cómo se llamaba esa escuela, pero era, creo que sí, pero una escuela primaria. Y en la tarde-noche a secundaria. Ajá. ¿Y después? Terminé tercero de secundaria y me inscribí a primero de normal, que entraba uno con la pura secundaria. Entonces también es normalista. Sí, y entré a la prepa nocturna. La prepa nocturna era de 2 años y entonces en primero de normal hice primero de preparatoria nocturna, segundo normal, segundo preparatoria nocturna y en tercero de normal entré a primero de derecho. Cara. Entonces, y en segundo entré a segundo de derecho, ya no estaba de normalista, empecé a trabajar en una secundaria y me casé. Y a partir de ahí toda la carrera la terminé trabajando y estudiando porque me había casado. Entonces, de tal manera pues que termina pues su carrera, es egresar pues de la normal, entiendo que de la Manuel Ávila Camacho, sí, la emblemática. Camacho. Y en cuanto a la escuela de Derecho, pues también la emblemática de la actual, la que hoy es Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bueno, ahora pues pensando en la Unidad Académica de Derecho, a ver, algunos de sus compañeros, a ver qué recuerde usted. Mire, tuve un excelente número de compañeros de grupo. Estaba Aquiles González, Navarro, ¿cómo no? Raquel Velasco, Raquelito, ¿cómo no? El licenciado Huitrado Trejo. Buen Memo. Memo. Bueno, éramos un conjunto de varios. El licenciado Nacho Jiménez. El güero. El Nacho güero. Jiménez Cuellar, ¿cómo no? Sí, y otros más que de momento ahorita no recuerdo. Claro. Pero hicimos un trabajo grupal muy solidario entre unos y otros. Generalmente los problemas de estudio los enfrentábamos apoyándonos unos a otros, aunque no siempre estudiáramos en equipo. Y los problemas de la propia escuela, que los veíamos como problemas políticos, también nos enfrentábamos conjuntamente. Había una tendencia a organizarse, a agruparse para enfrentar las cosas. Sí, nosotros ahí empezamos a publicar el primer periódico mural. Mire. Y después lo hicimos mimeografiado y el responsable de eso fue Memo Huitrado. Entonces desde aquel tiempo le viene a Memo esa tendencia a los periódicos, a las revistas. Mire. Sí, ya le venía desde entonces. Y éramos muy censurados por el poder en turno. Eran críticos. Sí, éramos críticos. Hasta acomodaba entonces nuestra manera de pensar para ser críticos. Pero de todas maneras lo éramos. Y por eso también el periódico mimeografiado que se sacaba, nunca se supo dónde se sacaba, dónde se imprimía
el mimeógrafo, y se llamaba El Quijote. Mire. Y entonces eran, digamos, el director era Huitrado. Y entonces era como un tanto clandestino, por decir de alguna manera. Pues más el lugar donde se publicaba, porque ya lo difundíamos de mano en mano. Que entonces esto genera, bueno, me viene a la mente una cuestión un tanto romántica, un tanto utópica, pero auténtica, ¿no? O sea, sí. El querer hacer lo que uno eso nos unió mucho a este grupo. Mire. Ajá. Y los que no coincidían con nosotros, bueno, como que se iban agrupando poco a poco del mismo grupo, pero por separado. Haciéndose a un ladito. Y entiendo pues que también en su etapa pues como estudiante en Derecho, también le toca a varios maestros conocidos o emblemáticos, algunos maestros que usted recuerde. Pues el que tengo muy presente desde hace mucho es el licenciado Uriel Márquez Valerio. El maestro Uriel Márquez fue Valerio. un excelente maestro. Y el licenciado Filiberto Soto Solís, ¿cómo no? Casi nadie lo recuerda como maestro de Derecho. Ajá. Era un excelente maestro de los pocos que sabían pensar bien en lo que ellos trabajaban, lo que ellos impartían. Porque muchas veces recordamos o se recuerda al licenciado Filiberto de su labor como procurador, una serie de espacios que tuvo. Y a veces como literato. Pero como docente era un excelente docente. Okay. Igual que Uriel, cada quien con sus rasgos distintivos de personalidad. El licenciado Antonio... Ahí tiene un hijo que es Antonio. Espinosa. Antonio Espinosa Hinojosa. Porque el hijo, Toño, al que le mandaba un saludo, es Antonio Espinosa Cuevas. Exacto. Okay. Antonio Espinosa. Y hay otro que ya casi nadie menciona, pero que fue, en mi opinión, un excelente maestro, el licenciado Ábalos. ¿Darío? Darío. Yo he oído hablar de él, bueno, no lo conocí, pero él tenía la característica que yo lo empecé a notar entonces, que él acuñaba conceptos jurídicos propios. Pero eso le da la idea de qué tanto dominio tenía de lo que él impartía, que acuñaba conceptos jurídicos propios que tenían vigencia después. Entonces tenía la autoría en el lenguaje, pues, de varias cuestiones. Y además después lo nombraron juez de distrito, que en ese tiempo era equivalente ahora a hacer un doctorado bien hecho. Claro. Doctorado muy bien. Y después, bueno, termina, pues, entiendo, la carrera, pues, de Derecho. Y también y de inmediato piensa pues en el posgrado, o cómo sería este proceso. Entré a trabajar en la preparatoria de la propia universidad como docente y fue tiempo después me invitaron, creo que estaba aquí desde director, de hecho me invitaron a trabajar en Derecho, y luego entré a la maestría en Ciencias Sociales, que por primera vez se abría una maestría aquí, y fui de la primera generación. Ok. Una cuestión pues importante, emblemática también, ser de la primera generación de la maestría. Y en un momento determinado en que decidí ingresar al doctorado. Sí, ese ya lo hice aquí en Ciencia Política, y también fui de la primera generación. Un doctorado que es muy prestigiado, tiene un nivel muy importante, ¿verdad? Sí, está en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, tanto el doctorado como la maestría. Es una cuestión pues digna de destacar, pero bueno, esa es, digamos, su trayectoria, sus estudios, después, bueno, desde hace varios años ya dedicado al 100% a la actividad de investigador, que ahorita la retomaremos porque se ve que le gusta, le gusta mucho esa actividad, y por lo tanto hablarle también de ello. Pero otra actividad que usted ha desarrollado mucho es la actividad política. ¿Le ha gustado siempre la actividad política? ¿Cuándo empezó esto de la actividad política? Fíjese que yo empecé a leer periódicos y revistas sobre política estando en el seminario. Caray. Pero eran periódicos y revistas que permitían ahí, porque no todos los permitían. Y ahí empecé a leer los primeros libros de política, sobre política. Y recuerdo bien que casi todos los autores que yo leía de política eran jesuitas.
Que los jesuitas hay mucha gente muy pensante, sí, brillante. Son buenos investigadores. Ok. Claro que hay una parte importante de esta sociedad que los critica mucho, pero no los critican porque sean buenos investigadores, los critican por su orientación que tienen. Claro. Y entonces, bueno, ya empieza a leer ahí cuestiones de tipo político. Ahora, ¿y cuándo inicia, digamos, ya como ejerciendo liderazgo, como cuestiones de dirección? No sé exactamente cuándo empecé a hacer liderazgo, pero la primera vez que fui dirigente fue en la Sociedad de Alumnos de la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho. Era una población muy numerosa. Yo fui presidente de la Sociedad de Alumnos en tercer año, y también en ese año fui militante del PAN, en el 67. En el 67. Solo ese año fui. Ya después me lo explico así, como yo había salido del seminario, traía una cierta concepción ideológica, un poquito emparentada con lo religioso. Y entonces el partido que me parecía más adecuado para mí era el PAN. Después fue cambiando el PAN y mire, pues terminamos por caminos diferentes, porque además, diferentes. Vamos, si no nos lo platicara ahorita, pues por mi mente, se lo digo, así pensar yo, a ver, el doctor Eligio Mesa en algún momento haber sido panista, pues no me cuadra, ¿verdad? No, como que digo, pues no. Pero fíjese que nos caracterizábamos los panistas de ese año por ser más antigobiernistas. Éramos antigobierno. Entonces lo que pasa es que a lo mejor el PAN ya se ha ido por otro lado. Como de corazón. Yo creo que cualquier partido que fuera antigobiernista a mí me había seducido. Y ese fue el PAN. Entonces... Y éramos muy poquitos los miembros del PAN entonces. Okay. Sí, yo creo que aquí en la ciudad no llegábamos a 15. Okay. Siempre me ha tocado empezar con las minorías. Bueno, y después de eso, el breve tiempo que milita en el PAN, después ¿dónde militó, maestro? Estuve un tiempo sin militar, pero luego formamos el Frente Popular. El famosísimo Frente Popular. Ya fue por ahí en 74, si no me equivoco. Yo soy muy malo para las fechas, pero creo que en enero se ajustó un aniversario. Y entonces le toca convivir ahí con gente como el maestro Pérez Cuevas. Sí, es que muchos universitarios, todos ellos, Pérez Cuevas, el Güero Zamora, Carlos Reveles, Liaños, y muchos que ahorita se me escapan de momento, y además algunas organizaciones campesinas, grupos campesinos con poca organización, algunos grupos estudiantiles también con poca organización. Éramos pues un frente. Entonces le toca convivir pues con una serie de personajes pues muy brillantes, la mayoría de ellos, y con una formación académica importante. Francisco Valerio fue, diríamos, como que se nombró un dirigente, y él fue el primer dirigente. Pancho Valerio. Sí. Ok. Sí, pues vamos, los nombres que me está diciendo pues es de gente muy destacada, gente que ha destacado con el transcurso pues de los años. Y el maestro Pérez Cuevas un gran líder, ¿no? Sí. Un dirigente tipo caudillo. Tienen sus ventajas y lo tienen sus desventajas. Por supuesto. Pero cuando se imponen las desventajas, pues se quedan solos, ¿verdad? Claro. Que no sucedió con él, por fortuna, ¿verdad? Claro. Pero en otros casos sí ha sucedido eso. Bueno, entonces se creó pues el Frente Popular, y entonces le toca participar, yo creo, entre otras cosas, en acciones de tomas de tierras y este tipo de la lucha. Cómo no. Participamos en el norte, en el sur y en el oeste del estado de Zacatecas en eso. Y fuimos, al calor de esas luchas, fuimos organizando el Partido Comunista Mexicano. Ok. Y hay un momento pues entonces que se forma el Partido Comunista, digamos, aquí en Zacatecas, y usted participa también en el Partido Comunista. Sí, porque en el Partido Comunista, otra vez cuando yo ingresé, pues no éramos más de 10 miembros del Partido Comunista, pero poco a poco fuimos creciendo, y llegó un momento en que pues ya era un partido
en forma, ¿verdad? Luego, a nivel del Comité Central, empiezan a introducir algunos cambios y se plantea el cambio de Partido Comunista Mexicano a PSUM. Cambió el programa, cambió los estatutos, cambiaron varios de los principios que le daban vida al Partido Comunista Mexicano, y entonces ya estuve en PSUM unos meses, yo creo, no recuerdo exactamente cuánto, y me iba a salir cuando en eso me di cuenta que andaban promoviendo mi expulsión y me esperé a que me expulsaran. Y me expulsaron. Ah, sí. Sí. Y lo dices con orgullo, además. Bueno, es que para mí fue una liberación. Claro, claro. Sí, yo ya no tenía nada que ver con ese nuevo partido. Ajá. Bueno, ¿y le tocó ser candidato? Fui candidato del Partido Comunista Mexicano. ¿Candidato a qué? A diputado federal por el Distrito Primero. ¿Y quién es su contendiente o contendientes? Eso iba a decir. Tenía como adversario ahora mi amigo Romo Gutiérrez. Arturo Romo Gutiérrez, sí. Ahora es buen amigo mío, aunque frecuentemente no nos vemos frecuentemente, pero es un buen amigo. Además, don Arturo, un hombre, independientemente de que militara en el PRI, etcétera, pero un hombre con una formación de izquierda. Sí, claro. Con una formación marxista. Él hacía su propia interpretación. Y además muy buen orador, sí. Y construir ideas, sí. Desarrollarlas, ¿verdad? Sí, él como que fue asumiendo la interpretación que hizo del marxismo Lombardo Toledano. Y creo que en él fue muy fecunda esa concepción. Y finalmente, pues, hemos mantenido la amistad. Pero en ese momento no éramos amistosos. Claro, me imagino que no. Ya debe haber sido una campaña muy complicada, muy difícil para usted. Sí, fíjese que fue complicada, pero en los resultados. Cuando uno milita en un partido de oposición más bien pequeño, como era el caso nuestro, cuando uno termina una campaña, y usted puede preguntarle a todos los que hayan hecho una campaña así de un partido pequeño, uno termina convencido de que no hay democracia. Claro. Sí. Entonces, pero yo ¿por qué lo digo? Porque de acuerdo con el porcentaje, ya en ese tiempo había actas que se levantaban a la hora de cerrar la casilla. De acuerdo con las actas que teníamos en la mano, teníamos el porcentaje suficiente para tener 1 o 2 diputados de votación proporcional. Pero luego después, en ese tiempo, pues no había ningún tribunal electoral ni nada que se le pareciera, ¿verdad? Entonces aquí las casillas las guardaban, en esa ocasión las guardaban en el Teatro Calderón, y las vigilaba el ejército, pero tenían acceso a ellas solamente los que enviara el gobernador. ¡Qué caray! Y entonces enviaron a uno a alterar las boletas electorales, y le pusieron muchas a todos los partidos, al nuestro no. Y entonces el porcentaje cambió mucho. Y de acuerdo con ese porcentaje, ya nosotros no teníamos derecho ni a un diputado de votación proporcional. ¿Por qué le digo con tanta seguridad de que hicieron eso? Porque el que mandó el gobernador a hacer eso me lo platicó después. Okay. O sea, como quien se me confesó. La mapachería que hizo. Había ido a hacer eso. Entonces yo creo que en México una democracia siempre ha sido una democracia que le falta algo. Es una democracia que también necesita ser teorizada, al igual que la democracia en América Latina, ¿verdad? Claro. Pero en México hay particularidades que no se dan en otros países. Y entonces dentro de esa teorización general hay que incluir las particularidades de la democracia en México. Yo creo que ahora es una democracia que excluye más de lo que incluye. Y entonces, bueno, eso da lugar a que uno pudiera hasta hacer un buen ensayo, un buen capítulo, un buen libro sobre la democracia en México. Claro, y realizar trabajo de investigación, investigación sí. Con nivel. Bueno, pero entonces, con militancia pues de izquierda al exterior de la universidad, también en el interior de la universidad. Entonces supongo yo
por lógica, vamos, le toca vivir ese movimiento tan importante de 1977 en la universidad. 77, sí. Y no requiero ser adivino para suponer de cuál bando era usted. Supongo que era del bando de izquierda, el progresista, sí, claro, etcétera. ¿Cómo fue esa situación, maestro? Fue una crisis que yo creo que, con excepción de esta crisis que más bien se ve como silenciosa, que está viviendo la universidad, aquella fue la crisis más profunda o más grande que ha tenido la universidad. El consejo se dividió en dos, teníamos 3 rectores, el que estaba en funciones, el que había renunciado y el que se autoproclamaba rector. Y las escuelas, los consejos técnicos se dividieron, la población se dividió. Por fortuna, la gran mayoría de maestros y estudiantes estaban con nosotros. Yo creo que en buena parte por los errores que cometieron de aquel lado. Y bueno, yo no sabía cuál fue la mayor parte, pero también que pudimos capitalizar los errores de aquellos en beneficio de esto que le llamamos en aquel tiempo tendencia democrática, a veces le llamábamos las fuerzas democráticas, de fuerzas de izquierda y democráticas, le dábamos varios nombres, pero que predominó mucho fue tendencia democrática. Ahora, y me comentan varios de las personas que intervinieron en este proceso, me dicen lo siguiente, seguramente usted va a coincidir en ello, que no solo era la situación, digamos, por decirlo de alguna manera, de esas dos grandes tendencias en la universidad, sino que la sociedad en general, aún la sociedad que no, aún los no universitarios, se inmiscuyeron de tal manera en el proceso, que en realidad pues también la sociedad zacatecana implicaba esas dos grandes tendencias. Una tendencia, por un lado, una tendencia un tanto conservadora, un tanto renuente al cambio, a la transformación, otra tendencia de izquierda, progresistas, etcétera, etcétera, pero también la sociedad en general fue así que todo... Sí. Hubo mucho apoyo de la sociedad, de aquí de la ciudad y de fuera de la ciudad, a esta tendencia, y yo creo que por esta tendencia se expresó el triunfo de la universidad y de toda la sociedad zacatecana. Yo creo que finalmente uno, si hace un balance de aquello, uno ve que quien ganó fue la sociedad, porque hoy tiene una universidad muy diferente a aquella, para bien. Y hoy está una universidad que está inquieta en muchos niveles de conducción de esta por vincularse al aparato productivo y a la producción de bienes materiales y o servicios. Y entonces esa vinculación que en los países desarrollados hace mucho tiempo que se dio, ahora se está dando en Zacatecas, y creo que va a ser lo mejor que se puede hacer con esta universidad con la sociedad. No es solamente con un sector, aunque el aparato productivo ahorita, diríamos, esté conducido por un sector empresarial que aquí siempre ha sido pequeño en comparación con otros estados. Sin embargo, yo creo que esa vinculación tiene que servirle a unos y a otros. Y se van eliminando poco a poco las desconfianzas que había desde ese año del 77 de los universitarios con los empresarios y de estos con los universitarios. Entonces le ha tocado vivir muchos procesos de la universidad, su transformación, ese gran proceso transformador, ese parteaguas. Pero ahora, ¿y cómo ve ahorita la universidad? ¿Qué le parece la universidad de hoy, con sus claroscuros? Sí. Mire, por ahí a veces publico en un periódico algún artículo quincenal, y hay una parte donde yo he dicho que ahorita esta universidad tiene una crisis silenciosa, donde están conviviendo dos tipos de universidad. Una
es la que se expresa mucho en los posgrados acreditados, en los programas acreditados, en los requisitos para ser perfil PRODEP. Como estos, como ese tipo de posgrados. Requisitos para que sean miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Esa es la universidad que está naciendo. Y entra en conflicto no expresado, entra en contradicción con la antigua universidad, la vieja universidad, que se resiste mucho a cambiar. Y lo más que hace es simular que ha cambiado, pero para no, como quien dice, para salvaguardar su propia existencia y que no la desmantelen. Pero esa es una contradicción que yo creo que tenemos que utilizar, intervenir en ella para bien, que en lugar de que se propicie la simulación esa parte de la universidad, y en lugar de que esté temiendo el desmantelamiento, que se vaya adecuando a las condiciones actuales, que yo veo como que es la modernización que se está dando en el país. Toda modernización tiene sus propios problemas y tiene sus propias víctimas. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es que esa parte se rescate a sí misma y se incorpore en la tendencia de la modernización, porque hoy escuché a un funcionario en un noticiero que decía: México ya es otro. Bueno, pues esta universidad está haciendo otra y se tiene que adecuar a este México que está haciendo otro. Claro. Sí, pues, o sea, tiene que adecuarse a esa realidad. Hay experiencias históricas donde no sucedió así. Por ejemplo, cuando se funda la UNAM, en ese tiempo Universidad Nacional, con Porfirio Díaz, era porque la Universidad Pontificia ya no egresaban de ella sin saber hacer nada, salvo discutir mediante silogismos y cosas parecidas, que está muy, muy claro todo eso en el discurso de la formación de la Universidad Nacional, en el discurso de Justo Sierra. Entonces, tuvieron que formar una nueva universidad, porque aquella dio lo que tenía que dar y ya no... Bueno, había egresados de los seminarios que tenían mejores posiciones que los que egresaron de esa universidad pontificia. Entonces se tuvo que crear otra, y yo creo que aquí en esta universidad no debiéramos dar lugar a que se cree otra para reemplazar esta. Están surgiendo otras. Están surgiendo universidades privadas que están creciendo. Sí, cómo no, claro. Y está surgiendo otras universidades públicas o instituciones públicas que están creciendo también. Entonces, en ese entorno está esta universidad y no nos queda a nosotros más que crecer. Crecer implica crear nuevas licenciaturas, implica que se acrediten nuevos programas, principalmente de maestría y doctorado, que se creen nuevos doctorados, ¿verdad?, que vayan satisfaciendo las exigencias de doctorados, de doctores, para que la investigación, que es lo que les caracteriza, sea el principal vínculo con el aparato productivo. Y que al final de cuentas, pues, una universidad activa en la que esté creando ciencia, se esté haciendo ciencia. ¿Ciencia para qué? Pues no para estar en la contemplación, ¿no? Sino que esos resultados de la investigación científica que se está haciendo se vinculen con el aparato que impacten en la realidad, en nuestra sociedad, claro, en los procesos, etcétera, etcétera. Pues ojalá que realmente pueda ser esa situación de que nuestra universidad avance hacia ese otro nivel, hacia ese otro estadio, porque también pues hay muchas situaciones muy negativas que desafortunadamente están sucediendo. Hay unas que son penosas, da vergüenza. Claro.
Pero mire, yo veo, por ejemplo, que hay un núcleo en la actual administración, empezando por el rector, que saben que esto hay que hacer y que como que están creando mejores condiciones para tomar iniciativas que vayan resolviendo estos y otros problemas, aunque yo creo, y también lo ha dicho el rector, que no se resuelven en un cuatrienio. Claro, claro. Entonces yo creo que ahora tenemos que pensar, por lo menos en 2 cuatrienios, para que el grueso de los problemas se vaya resolviendo. Claro, claro. Y así como estamos pensando en la investigación, en la universidad, creo que ahora aquí en el estado hay excelentes condiciones para que se haga una investigación científica como la que he acabado de mencionar, que se vincule con el aparato productivo. ¿Por qué? Porque en la CEUSAC, así se llama, ¿verdad? Allí está Gema Mercado, que sabe de investigación y que le interesa la investigación. Es una gente valiosa. Y que la necesita. Está el gobernador, quien estuvo en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República. Senado. Así es. Él sabe, ya ahora, si antes no lo sabía, ahora ya lo sabe, la importancia que tiene la investigación en donde quiera que se quiera promover el desarrollo. Claro, claro. O sea que vista así las cosas, diríamos que es un momento inmejorable. No se va a repetir. Exacto. Tenemos que aprovechar. La coyuntura es ahora, maestro. Sí. La coyuntura es ahora. Sí. Los 4 años, los 5 años tenemos que aprovecharlos al máximo. Claro, claro. Y ojalá lo entiendan ellos, lo entendamos todos y de alguna manera todos colaboremos en la parte que nos corresponda. Creo que cada vez se va haciendo más extensiva estas ideas en mucha parte de la población. Cada vez va rebasando más allá los límites de la gente estrictamente interesada o inmediatamente interesada, va rebasando esos límites y además se va masificando poco a poco esta idea. Y yo creo que con esta entrevista que usted me está haciendo, en ese programa, va a contribuir a eso, a que este tipo de opiniones se hagan más o menos del conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues que yo digo que en las grandes realizaciones, las grandes empresas, todos tenemos algo que aportar, maestro. Habrá quienes aportan más por sus características intelectuales o el espacio en el que están, pero habremos otros que estaremos en otra trinchera, pero algo, aunque sea una aportación modesta, pero todos debemos aportar, eso es importante. Todos tenemos algo que hacer, unos más, otros menos, pero por muy modesto que sea lo que pueda aportar uno, hay que hacerlo. Claro, claro, y eso es empezar pues hacia adelante, echado hacia adelante, y que además esto no refleja más que lo que le decía al principio. Yo hiciste una cuestión que le decía al principio cuando iniciamos esta entrevista. ¿Usted le gusta lo que hace? Sí, no, me gusta mucho. ¿Verdad? Me gusta mucho, mire, el 17 de este mes yo cumplo 45 años de antigüedad en la universidad. La verdad no he tenido ganas de jubilarme. Y además se le ve jovial, con muchos años por delante. El trabajo ayuda mucho. Este trabajo ayuda mucho. Pero es muy bonito hacer cosas lo que a uno le gusta, ¿verdad? Sí, porque uno va renovando su manera de pensar, va actualizándose, va aprendiendo a reflexionar cada vez mejor, va profundizando y llega un momento en que si yo estoy en plena madurez intelectual, no tengo por qué jubilarme. Claro, de tal manera que sea una madurez, va a parecer una contradicción lo que voy a decir, una madurez joven, una madurez con jovialidad. Sí, es que en verdad yo creo que la edad es principalmente mental. Claro. Y si yo estoy trabajando intelectualmente, mentalmente, avanzando constantemente, pues no voy a estar sintiendo la vejez. Claro. Siento lo nuevo y me inspira lo nuevo, me inspira a trabajar, a investigar, a profundizar, a aportar algo. Claro. Y qué mejor que hacerlo desde la universidad, desde la investigación, aparte de la docencia y esas cosas. Porque además eso también implica actitud en la vida en general. Así es. Creo que en mi caso se juntan las dos. Mi vida como académico, mi actitud ante la vida
que he hecho lo posible por irme implantando bien en lo uno y en lo otro. Qué bueno, excelente, excelente. Como ve ustedes, estimado auditorio, pues es una entrevista muy aleccionadora porque hemos comentado, ahora sí que hemos echado un buen cotorreo aquí con el doctor Eligio, porque hemos hablado de la cuestión académica, hemos hablado de su experiencia de vida, pero hemos hablado de sus vivencias en la universidad, sus vivencias en la actividad política dentro y fuera de la universidad, etcétera, etcétera, de una visión del mundo, pero sobre todo estamos hablando de una cuestión de actitud ante la vida, echado hacia adelante, y es una cuestión filosófica. Yo no quisiera concluir esta entrevista sin antes pedirle pues un mensaje final a nuestro querido amigo, que conocemos desde hace muchos años, el doctor Eligio Mesa. ¿Algún mensaje que quisiera usted expresar? Esta entrevista habrá de verse por el canal de televisión, pero también estará en YouTube, en internet, de tal manera que podrá ser consultada en cualquier parte de Zacatecas, de México y del mundo. ¿Qué mensaje pudiera expresarnos Eligio Mesa, ese universitario, ese zacatecano en la vida de Zacatecas? ¿Algún mensaje que quisiera para nuestro auditorio, maestro? Mire, yo creo que y pretender yo dar un mensaje al público vasto y selecto que usted gracias. Sería una arrogancia, pero creo que puedo expresar mis inquietudes. A mí me inquieta mucho y quisiera inquietar a todos los demás, porque fuéramos ahora sí empezando a construir toda esta parte que parece destruirse con la modernización. Claro. Y empezar a construir, empezar a organizar y que las instituciones, entre ellas la Universidad Autónoma de Zacatecas, sea una institución cada vez más sólida. Claro. No solamente en lo financiero, sólida en lo académico, sólida en lo administrativo, sólida en lo financiero, de tal manera que en el medio de Zacatecas y en la región sientan gusto y sientan orgullo por tener esta universidad y por estudiar en ella. Muy bien, pues muchas gracias, estimado auditorio. Como pueden observar, ha sido una entrevista, insisto, muy aleccionadora con este zacatecano en la vida de Zacatecas, destacado universitario, destacado investigador, pero además con muchas otras actividades como hemos dicho. Yo simplemente concluiría diciendo, de todo esto que hemos comentado, una cuestión que quisiera yo destacar y poner en el centro. Eligio Mesa, el maestro Eligio Mesa, nos da la lección de que hay que disfrutar lo que hacemos. Eso es fundamental, eso da actitud en la vida. Y eso permite, a final de cuentas, ser feliz, porque venimos del mundo a ser feliz, maestro. Sí. Y hay que tratar, claro, la felicidad completa es como un tanto utópica e inalcanzable, pero hay que tratar de acercarnos lo más posible, hombre. El estado natural del ser humano es la alegría. Claro. Y hay que tratar de acercarnos con esa actitud ante la vida. Maestro, hemos aprendido como siempre, y además como siempre un placer platicar con ustedes. Muchísimas gracias al doctor Eligio Mesa Padilla, un zacatecano en la vida de Zacatecas, destacado universitario. Estimado auditorio, fue esta su sección, la entrevista. Si le parece, vamos a la siguiente sección. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Gracias.